Buenos días a todos. ¿Estáis contentos? Hoy es el Día de la Madre, ¿eh? Hay que honrar a las mamás, ¿eh? Bueno, no solo hoy, todos los días. Bueno, el día viernes se nos estropeó el plan que teníamos de ir allí a Volvens, de día de sol y igual un paseo, jugar al vóley, yo qué sé, todo lo que teníamos pensado, pues nos llovió. Para los que no vinieron, y la verdad que lo pasamos muy bien, ¿no? ¿A que sí? Lo pasamos súper bien. Comimos juntos, charlamos, pasamos rato muy agradable y después vimos una peli. La peli se llamaba, ¿quién se acuerda? A Prueba de Fuego, muy bien. A Prueba de Fuego. Bueno, no les voy a decir nada de la peli, así la ven, está en YouTube, sin cortes, sin publicidad, es muy buena película. Y la verdad es que yo fue sin pensar poner esa película. No lo había, porque como no estaba planeado ver una peli, empecé a pensar, a ver en YouTube cuál está de las que ya había visto. Y esta es buena película. Joel me decía, va a ser con muchos cortes porque es de YouTube directo, y ni un solo corte publicitario. Vimos toda la película sin un solo corte publicitario. Raro, pero así fue. Muy bien, y tiene que ver con un poco la idea que yo traía, pero no fue por eso que puse esa película, la verdad. Yo creo que el Espíritu Santo fue el que guió. Porque hace tiempo ya que venía yo con la idea de hablar de este tema, engaño o lealtad, ¿no? Suena una película ahí chula, ¿eh? Porque había leído una parte de la vida de Isaac. ¿Se acuerdan que la semana pasada hice una introducción sobre la vida de Isaac, de la buena persona que era, de quién era en el propósito de Dios? Estaba en los planes de Dios, era el hijo de la promesa, era una persona muy importante en el plan de Dios y además fue un buen hombre, fue un buen hombre, tanto que, como veíamos la semana pasada, bajo la voluntad de Dios fue a buscar la esposa en acuerdo con su padre y tal, que era un buen hombre. El tema es que después la cosa se torció un poco, ¿no? En la vida de ellos. Y es que la verdad es que las relaciones humanas, desde la caída, ya no son fáciles. Desde la caída. Porque cuando Dios crea al ser humano, dice la palabra que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Lo dice así, explícitamente. Estaban desnudos y no se avergonzaban. No había temores, no había vergüenzas, no había cosas que ocultar, no había secretos, no había cosas raras entre ellos. Era libertad plena el uno con el otro y con Dios, porque dice que Dios se paseaba con ellos en el huerto. Pero después viene la caída y todo cambia. Ahí viene y hace un clic tremendo, al punto de que en el mismo momento en que Dios les pregunta, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis comido del árbol que os dije que no comierais? La mujer, yo no he sido. La serpiente me engañó, yo no he sido. Entonces empieza ahí es el primer momento en que se ve esa separación. Ya hay acusación, ¿no? Y eso es así desde entonces y para siempre. Y para siempre. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor a nuestras vidas e intentamos mejorarlo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a leer una historia que está en el libro de Génesis. No quiero que se aburran, pero es que tenemos que leer todo el capítulo. Es interesante, capítulo 28 del libro de Génesis. A ver, lo voy a ir leyendo yo. Dice así: entonces Isaac llamó a Jacob. A ver, para los que no están muy a ver, este no es, me he equivocado. He puesto Génesis 28, no es. Ahora tendré que buscarlo. Bueno, vamos a ir leyendo esta parte. Entonces Isaac llamó a Jacob, que era uno de sus hijos. ¿Se acuerdan que Isaac tenía dos hijos? Esaú y Jacob. Y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Seguimos. Levántate, pues. No.
Me he perdido. Perdón, tengo que buscar una Biblia. Sí. Que le he puesto 28 directo. Les pido 1000 perdones, pero este no es el pasaje. Perdón. 27. Ahora vamos. Aquí ya Isaac está mayor. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar.
E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Hasta ahí. Las hijas de Ed se habían casado, había 2 que se habían casado con Esaú. Todo esto tiene que ver en toda la historia, por eso lo he leído hasta el final. Muy bien, entonces veíamos que Isaac había hecho las cosas correctamente. Era un hombre recto. También habíamos visto que ante la esterilidad de su mujer, él oró a Dios, que es el único registro que tenemos en la palabra, que en la Torá, la palabra hebrea que se usa allí para orar se puede traducir como súplica. Es una oración ferviente que él hace por su esposa para que tenga descendencia. Eso no se encuentra ni con Abraham ni con Jacob, que también tenían las esposas que eran estériles. Seguramente orarían, pero no se registra en la palabra. O sea que hay un dato ahí que pone la palabra que es importante de cómo era Isaac. Y Rebeca era una mujer fiel. Ella, por un lado, cuando van a buscarla el siervo de Isaac o de Abraham, ella entiende que es de Dios el plan y se va con el siervo para casarse con Isaac, a quien no conocía. Era devota, era una mujer fiel. Y por otro lado, cuando está embarazada y tiene los gemelos en el vientre y dice que tenía unos movimientos muy fuertes, porque había una lucha, parece, entre los 2 bebés, ella, dice la palabra, fue a consultar a Jehová. Es decir, que buscaba a Dios. Y es cuando Dios le revela que había 2 naciones en lucha en su vientre y le revela algo también muy importante en la historia, y es que el hijo mayor serviría al menor, que al revés de lo que solía ser la costumbre o solía ser la tradición. El primogénito, que era Esaú, iba a servir a Jacob. Esa profecía le da Dios a Rebeca cuando tiene los bebés en su vientre. Entonces vemos que los 2 eran padres piadosos, pero los padres piadosos también cometen errores. Y por ejemplo, uno de los errores más tremendos que se ve es que ellos tienen favoritos. Dice la palabra que Isaac amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob.
Parece algo así como, ¡buf! Qué barbaridad, ¿no? Hay una explicación. Los teólogos judíos encuentran la explicación en que dice la palabra, ellos afirman en la Torá, es lo mismo que tenemos nosotros, dice la palabra que Isaac cultivó la tierra. Cuando él se queda en ese lugar, que no fue nómada como su padre, sino que se quedó allí, hubo un momento en que él quería ir a Egipto, pero no fue porque Dios no se lo permitió, cultivó la tierra, entonces se hizo un hombre del campo. Y cuando habla de Esaú, también dice que era un hombre del campo. Y por otro lado, Rebeca, cuando es traída de allá de su tierra, dice que Isaac la puso en la tienda de su madre, de Sara. Y se da a entender que Rebeca vivía en las tiendas y no se ocupaba del campo, sino que vivía en las tiendas. Y dice la palabra específicamente que Jacob vivió en tiendas. Entonces es como que había una afinidad en cuanto al estilo de vida entre Isaac y Esaú y la mamá Rebeca y Jacob. Simplemente eso había hecho que durante los años compartieran mucho tiempo y se hicieran muy afines. Eran muy afines. Entonces eran como más cercanos con uno que con el otro. Y de ahí viene todo ese favoritismo. Algo que en su responsabilidad de padres tendrían que haberlo visto y tendrían que haber subsanado. Pero como que era cómodo y lo dejaron ir y llegó muy lejos, demasiado lejos. Y eso puede pasarnos a nosotros. Situaciones que no son sanas en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, pero que como son cómodas para evitar problemas, lo dejamos ir y puede tener consecuencias que pueden ser serias. Entonces, justamente dice Génesis 25-27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitó en tiendas. O sea, uno con el papá y el otro con la mamá. Entonces, había ahí afinidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la historia? Llama a Esaú. El papá llama a Esaú porque le va a dar la bendición. Le dice, como estaba acostumbrado a cazar, que vaya, que le case 2 cabritos y que le traiga caza, bueno, no sé si serían cabritos, serían caza, animales, eran los domésticos, y que le haga un guisado como a él le gustaba. Él sabía cómo le gustaba. Y entonces hay un detalle porque dice, llamó a Esaú. No dijo llamó a Esaú y a Rebeca. Dice, llamó a Esaú, pero Rebeca estaba ahí, escuchando. Mal, ¿no? Conversaciones ajenas, aunque sea de la familia, padre e hijo. No solo que está escuchando, sino que va a actuar en consecuencia. Entonces, le da las instrucciones. Eso sí, Isaac está pasando por alto 2 cosas. Una es que Rebeca había recibido una profecía de parte de Dios que el mayor serviría al menor. O sea que Esaú no iba a ser legalmente el primogénito. Seguramente lo sabía, porque era algo que había recibido Rebeca cuando estaba embarazada. Y el segundo punto es que anteriormente Esaú había vendido su primogenitura. Llega un día cansado del campo, Jacob, como estaba en casa, había hecho un buen guisadito de lentejas, tenía hambre, y a cambio del plato de lentejas le vende la primogenitura, ya que él había renunciado a su primogenitura en sentido real. Seguramente él no le dio importancia a eso, pero Jacob sí, parece ser. Bueno, lo cierto es que esos 2 hechos habían ocurrido. Isaac pasa por alto esas 2 cosas y llama a Esaú, recordemos que era su preferido, para darle la bendición. ¿Qué era la bendición? La bendición significaba entregarle al hijo, se daba normalmente al hijo mayor, se le entregaba el liderazgo de la familia, se le entregaba la herencia material y se le entregaba todo en lo que era patrimonio cultural y espiritual. Eso significaba la bendición, lo que le daba en ese momento, que se daba al primogénito. Eso incluía, estamos hablando del hijo de la promesa, estamos hablando de la entrega de la promesa de Dios.
algo muy importante. Esa bendición era algo muy importante. Era la promesa de tierra, de nación, la bendición espiritual, todo el propósito universal que había en Isaac. Esa bendición era muy, muy, muy importante. Entonces, vemos que Rebeca se involucra en un engaño muy activamente. No solo que se involucra, sino que ella es la ¿cómo se dice? Artífice, el genio que diseña el engaño, la que maquina el engaño, ¿no? Entonces, ella dice, ha llegado el momento de la bendición y se la van a dar al otro, no a mi hijo preferido, y no al que me ha dicho Jehová que le tenía que dar. También puede haber estado ahí ese pensamiento. Y también lo que dice al último de las hititas. Ella estaba hasta el gorro de las hititas, de las mujeres de Esaú. Parece que le hacían la vida imposible, lo dice expresamente. Entonces ella no quiere saber nada con Esaú y su familia. Y entonces ella urde el plan y dice, nada, vamos a hacer el engaño. Te pone la ropa de Esaú, que huelen a Esaú, y Jacob dice, pero yo soy lampiño, y mi hermano es peludo, si me toca a mi padre. Él tenía dudas. Él veía que el plan ahí había lagunas en ese plan. Y dice, no, es que al final si mi padre se da cuenta voy a recibir maldición, va a ser peor todavía que lo que estás pensando. Y yo, tranquilo, que aquí lo tenemos todo arreglado. Está en pieles y cubren. Y el hombre estaba cieguito y le engañan. Y Jacob tampoco que era inocente porque le convencieron, porque fíjense cómo va adelante en el engaño, que cuando Isaac le dice, ¿cómo es que has conseguido tan pronto? ¿Cómo es que has venido tan pronto? Dice, es que Jehová tu Dios, implica el nombre de Dios, dice, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí, el animalito que trae para cazar, para comer. Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Grave, es muy grave. Está mintiendo tremendamente y encima mete a Dios cuando no era muy creíble que haya traído, él busca y mete a Dios para que le suene creíble a Isaac. ¿Y qué pasa ahí? Al rato entra Esaú, viene con su comidita a su papá, este pasaje. ¿Se imaginan la escena? Esaú entra contento, más allá de que haya vendido la primogenitura y todo eso, pero entra él contento con su platito a que papá le dé la bendición y la bendición ya ha sido dada. Es una escena dramática. Llora. A mí la frase esta, bendíceme a mí también, Padre mío. A mí me parte el corazón. Bendíceme a mí también, Padre mío. A mí me parte el corazón porque me hace pensar en cuántas personas sienten que no han sido tratados igual en casa, como el hermano o como la hermana. Bendíceme a mí también, Padre mío. Y en nuestros días no recibimos esta clase de bendición, de propósito de parte de nuestros padres, pero sí que la bendición viene por el amor, por la caricia, por el contacto, por la atención, por el subsanar las necesidades. Esa es la bendición que los padres podemos dar. Que nosotros, que nuestros hijos, ninguno tenga que clamar, bendíceme a mí también, Padre mío. Que podamos ser equitativos en la bendición que damos a nuestros hijos. Y si conocemos a alguien, si hay alguien que se ha sentido discriminado, puede acudir al Señor porque el Señor sana todas las heridas, porque Él ha venido para eso, para sanar a los quebrantados de corazón. Pero esa es una escena muy triste y él llora, Esaú llega a llorar y Isaac, me imagino que con el corazón destrozado, al final no tiene más bendición, solo que le da una predicción, no le da una bendición, le da una predicción de lo que va a ser su vida, no tiene más. La bendición se la había llevado Jacob, que significa suplantador. Por eso le dice Esaú, ya ahora entiendo, ya sé por qué
le habéis puesto por nombre Jacob si ya me suplantó 2 veces? Aunque era su lectura, ¿no? Él había renunciado a la primogenitura. ¿Qué pasó? Si vemos, imaginamos a Jacob, a Isaac y Rebeca enamorados, cuando se queda embarazada Rebeca, él había orado, había clamado, Dios respondió la oración, vienen mellizos, y qué bien, todos felices y tal. Y pasaron todos estos años, ¿y qué pasó? ¿Por qué se llegó a ese punto? ¿No? Y muchas veces pasa esto, ¿no? Que pasa el tiempo tan rápido, y después dice, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Es que hay un factor, hay un punto en la relación familiar que hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Y eso se llama lealtad, la lealtad. Porque podemos decir el amor, el amor, el amor. Pero una cosa es el amor y otra cosa es estar enamorado. Estar enamorado es lo que nos hace las maripositas en el estómago y todo. Ay, qué bonito, ¿no? Pero eso es fluctuante. Eso, hay un momento que está allá arriba y otro momento que está abajo, que no te da así maripositas en el estómago la presencia de la otra persona. Recuerdo que una vez allí en Argentina escuchaba a un pastor, no se fue nunca esa imagen de mi cabeza, que decía, su esposa le llamaban Blanquita, y decía él, yo amo a Blanquita, estoy enamorado, era americano, estoy enamorado de Blanquita, pero cuando a Blanquita se le quema la comida, no estoy tan enamorado de Blanquita, decía él. Entonces, cuando hay un error y algo que no te gusta, pues esos corazoncitos pues soplan y se van, ¿no? El amor es otra cosa, el amor es algo de base, ¿no? Y aunque no sientas nada, tienes que ser leal. Por eso digo que la lealtad, no por estar enojado, yo ya tengo que, eso me da libertad para hablar mal de mi familia, de mis hijos, de mi marido, de mi hija, de mi esposa, el que sea. La lealtad familiar. La lealtad familiar no es genética. No es que viene por los genes, no, porque yo soy hijo, yo soy leal. No. Tenemos que desarrollar la lealtad. Tenemos que ser fieles con las personas que son nuestra familia. Es un compromiso emocional y moral. ¿Y por dónde viene? Por las experiencias que compartimos. Por eso es importante pasar tiempo juntos, la familia, pasar las parejas también, pasar tiempo juntos, las experiencias compartidas, el respeto mutuo, respeto, la dedicación diaria. Estamos tan apurados, y a veces pienso, digo, ay, si yo hubiera dedicado más tiempo a Juan. Ya se fue, ya no puedo volver atrás. Pues que no les pase, dediquen tiempo. Sí, dedico tiempo, dedica más, dedícale más. A tus hijos, comparte con los niños. ¿Sabes qué? ¿Cómo se aprende la lealtad? La lealtad no se aprende sentándote un día a la semana, 2 horas, a enseñarle a tu hijo como lo que es la lealtad, dando lecciones teóricas de lealtad. Tus hijos aprenden lealtad porque tú eres leal. Tus hijos aprenden la lealtad porque te ven la lealtad en ti. Y entonces ellos serán leales, porque te ven caminar recto y eres leal. Y entonces ellos absorben esa enseñanza, así como era papá. Quizás llega un momento en la vida, en la adolescencia, que van de aquí para allá, que reciben mucha influencia y están mareados y no saben bien a dónde van. Pero cuando eso se asienta, lo que queda es lo que papá y mamá sembraron. Eso es lo que queda. Y si tú siembras lealtad en tu vida, ellos serán leales. Ellos serán leales. Eso es la lealtad. A veces se confunde con las obligaciones que están impuestas por la sangre. No. Y la lealtad no es, yo recuerdo, yo conozco familias que se reunían todos los domingos a comer juntos. Todos los domingos. En casa de la abuela, todos los hijos, con sus parejas, con los nietos, todos a comer juntos. Pero que era un lío. Hablaban de tonterías, nadie se preocupaba por el otro, hasta el otro domingo. Algunos llegaban muy tarde, cuando ya algunos estaban yendo.
¿Qué sentido tiene eso? Eso no es unión familiar. Eso es para contentar a la abuela, que dan ahí ya está. Pero que tampoco es lealtad familiar. La lealtad familiar implica un sentido de pertenencia, de pertenencia. Dice el apóstol Pablo cuando enseña sobre el matrimonio, también dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Dice, habla de la pareja. Entonces, si son uno, no puedes aborrecer a la otra persona. La falta de lealtad es tremenda en estos días. Estos días, bueno, los días de hoy, la violencia, todo se ha multiplicado tal como el Señor lo ha anunciado. Su venida está próxima. Implica un sentido de pertenencia. Tenemos que sentirnos pertenecientes a la familia y somos leales a esa familia. Y cuando somos leales, los hijos aprenden a ser leales. Isaac y Rebeca no fueron leales. Esaú y Jacob no fueron leales. Isaac no fue leal a Jacob porque prefirió a Esaú. En su corazón, lo dice la palabra, prefirió a Esaú, no fue leal. Rebeca, se lleva la palma Rebeca. Engañó a su marido, aprovechándose de que estaba ciego, de que estaba mayor. Le engañó. No solo le engañó, sino que incitó a su hijo a que le engañara. Jacob, el protagonista principal del engaño. Es decir, la lealtad estuvo ausente. Probablemente ese fue el fallo más grande que cometieron estos papás que eran piadosos, que creían en el Señor. Entonces, esto nos puede pasar a los cristianos. Esto nos puede pasar a los cristianos. Tenemos que ser conscientes de cómo tiene que ser nuestra familia. Ahora, probablemente tú puedes decir, es que mi familia es fuerte. Muy bien, felicito. Vamos a buscar algunas cosas que las familias pueden hacer para que se mantengan fuertes o para que si no están fuertes, sean fuertes. Encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechar la mentira. O sea, para que haya lealtad no tiene que haber mentira. ¿Se acuerda de Adán y Eva en el Edén? Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, no tenían nada que esconder. La relación matrimonial, dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Uno solo. Por eso cuando se rompe eso, duele mucho, duele muchísimo. Hablad verdad. Hay que desechar la mentira. Y no solo la pareja, los hijos. ¿Cuántas mentiras se dicen al día a los padres? ¿Cuántas medias verdades se dicen al día, a la semana o al mes? Los padres a los niños, los hijos entre ellos, entre los hermanos. Hay que desecharlo, hay que desecharlo. Esa es una de las principales maneras de trabajar por la lealtad, para ser fieles en todo, aunque sea dura la verdad, hay que decir la verdad. Segundo, Efesios 4, 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Habla de respetarse
y de ejercer el dominio propio. En Argentina decimos, salta como leche hervida. Cuando la leche se calienta, se va para arriba rápido. En Argentina dice, como leche hervida salta. Algunos somos así, yo he cambiado mucho. No del todo. Eso hay que quitarlo, todo lo que dice ahí. El enojo, la ira, y bueno, ya va más allá, dice la maledicencia, la gritería, darle rienda suelta a todo. Conocemos personas así, que no conocen al Señor. El dominio propio no existe en el mundo, o no existe, o existe poco. Si no, no tuviéramos la cantidad de asesinatos que hay. A veces es triste pensar cómo puede ser que un hombre que estaba enamorado de su mujer, que ha pasado un tiempo que estaba loco por ella tanto, que se va a vivir con ella, que se casa, que tal, que tiene hijos, y un buen día la mata, la llega a asesinar. ¿Cómo se llegó a ese punto? No estoy diciendo aquí que la mujer sea inocente, no estoy aquí en plan feminista 100%, porque las mujeres probablemente no asesinamos a los hombres porque no tenemos tanta fuerza. No sé, lo dejo ahí. Pero castigamos de otras maneras, Esta cunde, y hunde. Y decimos lo que sea, lo que nos sale del cuerpo, lo que nos viene a la gana. Y hacemos sentir mal y hundimos, y derrotamos. Y no es para reírse, es duro. Son maneras de matar también. Entonces, el respeto, el dominio propio. Esas son cosas que ayudan a que seamos leales. Si te enfadas, muérdete la lengua, vete por ahí, date una vuelta, date una ducha fría y cuando las cosas se den apaciguado, habla lo que no te gusta, lo que tú piensas que debiera ser. Yo recuerdo en mi matrimonio que pasamos de las discusiones. Esto yo creo que tenía que ser así. Tú no, porque no, sí, no, sí, no. Pasamos con los años a saber lo que la otra persona decía y a reírnos. Aprendimos a reírnos de las diferencias. Aprendimos a reírnos de las cosas que antes nos enfadaban. Aprendimos a reírnos. Y la verdad que lo pasábamos muy bien, porque era muy divertida la vida, porque nos reíamos. Pero claro, hay que pasar a la otra etapa. Y para eso el Señor tiene que trabajar. Y he dejado para el último texto que está en el versículo 32, que dice, perdonándoos unos a otros. ¿Saben que ese es el eje de una buena relación familiar? El perdón. Porque si no nos perdonamos, vamos cargando la mochilita y claro, cuando nos enfadamos sale. Alguien decía, mi mujer cuando se enoja se pone histórica. Histérica querrás decir. No, histórica, se saca todo lo anterior, lo saca a relucir. A veces nos ponemos históricas, ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Porque no hemos perdonado. Si perdonáramos, eso estaría... ¿Y cómo lo perdonamos? No podemos. Nosotros no podemos. Pero con el Señor, si lo entregamos al Señor, el Señor nos da la capacidad para perdonar y para ir vaciando la mochilita delante del Señor, ir entregando y llega el momento que te ríes. Ya no es la carga de la rabia. A veces, por supuesto, no quiero decir que no discutía con mi marido, también discutía. Pero había pasado la etapa de quiero que sea como yo quiero que sea. No, eso ya había pasado. Y hay una razón por la que dice Pablo, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay una razón poderosísima para perdonar, porque Dios te perdonó. Dios canceló la deuda que tenías con Él. Él la canceló en Cristo. ¿Cómo no vamos a perdonar? Si perdonamos día a día y tenemos la cuenta ahí saldadita, ya no vamos a saltar como leche hervida, ya no nos vamos a enfadar así.
perdonando, perdonando, hablando, tratando de cambiar. A veces hablo con personas y el problema es que uno solo es el que está haciendo el esfuerzo. Uno solo es el que está haciendo el esfuerzo. Y quiere cambiar, y quiere cambiar, y quiere cambiar. Y perdona, y otra vez, y perdona. Tiene que ser en conjunto. Todos tienen que hacer el esfuerzo. Gracias. Todos tienen que hacer el esfuerzo porque si no, no hay fruto. Si no se hace el esfuerzo, no hay fruto entre todos. Yo quiero que este mensaje sea para meditar. Vamos a meditar en esto. A mí, sinceramente, me impactó muchísimo la historia de, no sé por qué, quizás porque la tenía que transmitir, porque la hemos leído muchísimas veces. Quizás la tenía que transmitir. Quizás hay alguien que la esté necesitando. Quizás alguien esté necesitando perdonar. Quizás alguien esté necesitando cambiar y empezar a ser leal a su familia. Quizás alguien se ha ido por ahí, me refiero a la mente, se ha ido y ha dejado de ser leal. Ha abandonado la lealtad en la familia.